abogado, también colabora con la Fundación Juan del Castillo en el proyecto de hospitalidad de Pueblos Unidos, donde ha tenido la oportunidad de acompañar a muchas familias migrantes solicitantes de asilo en sus procesos legales. En primer lugar, explícanos cuál ha sido tu función como voluntario en el proyecto de Pueblos Unidos. Bueno, las funciones la verdad es que son de dos tipos. Una es un acompañamiento humano, en donde acompañamos a las personas migrantes en su proceso de reinserción, y en segundo lugar, darles un acompañamiento legal, apoyarles, ayudarles, asesorarles en los pasos que tienen que ir dando cara a una posible regularización. ¿Nos podrías recordar cuáles son las modalidades, los permisos que pueden pedir personas que quieren venir a trabajar a España? Existen muchos tipos de permisos y cada uno tiene sus propios requisitos. Yo, por resumir, diría que los 3-4 más importantes serían el arraigo laboral, que es un arraigo en el que las personas migrantes tienen que acreditar 2 años de estancia continuada en España y 6 meses de una relación laboral con un empleador. Lógicamente es una relación laboral que en principio es ilegal porque no tienen documentación para poder tenerla. Luego estaría el arraigo social, que es un arraigo en donde tienen que acreditar 3 años de residencia permanente en España y tener una oferta de empleo. Está también la protección internacional, lo que es el asilo y el refugio, que se solicita cuando existen razones de carácter humanitario, de carácter político, persecuciones como consecuencia de orientaciones sexuales, violencia, en donde el migrante puede solicitar esa protección internacional. Existe también la posibilidad de pedir un permiso de trabajo por cuenta ajena. Lo que pasa es que ese permiso está sometido ya a las necesidades de empleo que existan en España. Entonces, si se pide una oferta de empleo para un trabajo o para una actividad en la que hay desempleados en el territorio nacional, pues lo normal es que se deniegue. Estas yo diría que son los más utilizados habitualmente. Debido a las dificultades que encuentran los migrantes para poder regularizar su situación, se calcula que en España viven aproximadamente como unas 500.000 personas en estas situaciones de irregularidad durante meses o años, lo cual les priva de algunos derechos. ¿Nos podrías decir qué derechos sí que tienen a pesar de estar en esta situación irregular? Efectivamente tienen distintos derechos. El primer derecho y el más importante es el derecho a la asistencia sanitaria, que es un derecho al que se accede transcurridos 90 días desde que tienen su ingreso en España. Ese es un derecho que está recogido en la ley desde el año 2003, o sea que no es tan antiguo. Tienen, por supuesto, derecho a la educación. Todos los menores de edad tienen derecho a asistir a clases y seguir una enseñanza reglada. Tienen, por supuesto, el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Eso significa que pueden ejercer derechos, que pueden impugnar determinado tipo de decisiones que entiendan ellos que son ilegales. Y luego yo creo que hay un derecho que es muy importante pensando en el futuro de estas personas migrantes, que es el derecho a empadronarse, porque es un derecho que a ellos les va a permitir acreditar un domicilio, algo que tiene mucha importancia cara a posibles órdenes de expulsión. ¿Qué consecuencias puede tener para una persona migrante en una situación irregular, donde todavía no tiene permiso de residencia, denunciar ante la policía? Queremos también que expliques un poco qué son los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, y en qué casos pueden ser llevados a estos centros por la policía. A ver, en principio no tiene que haber absolutamente ninguna clase de represalia porque un extranjero denuncie una situación que a él le parece que es ilegal. En consecuencia, como decía antes, ¿no? Si tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, es un derecho que pueden ejercer con absoluta plenitud, sin que eso suponga absolutamente ninguna clase de consecuencia. Respecto de los CIEs, bueno, los CIEs ya sabemos, dicen que son centros de internamiento, pero en el fondo, mi opinión personal es que siguen siendo centros de detención. Son centros públicos, son instalaciones públicas, que aunque nos dicen no tienen carácter penitenciario, retienen a personas en contra de su voluntad, y son centros que están pensados para aquellas personas que van a ser expulsadas del territorio español. También es cierto que no cualquier persona que no tiene papeles ingresa en un centro de internamiento. Hay una serie de requisitos y además esto está arreglado. Para ingresar en un centro de internamiento tiene que ser acordado por un juez, y al juez, antes de dictar la resolución, tiene que oír al Ministerio Fiscal y tiene que escuchar al abogado del migrante que tiene o que puede llegar a tener una orden de expulsión. Y lo que sí es muy importante es entender que la falta de documentación no significa inmediatamente una orden de expulsión.
Ya tenemos doctrina jurisprudencial, hay una sentencia muy importante del Tribunal Supremo el año 2021, si no recuerdo mal, en donde lo que se expone es que la orden de expulsión queda única y exclusivamente para las situaciones más lesivas, más gravosas. Antes de la orden de expulsión puede haber una sanción pecuniaria. ¿Dónde está la diferencia o cuándo nos arriesgamos a una orden de expulsión o a una sanción pecuniaria? Pues antes hablaba del derecho a empadronarse y este es un criterio o una razón muy importante, porque el juez, cuando determina la posibilidad de una orden de expulsión, va a valorar distintos criterios. Uno de ellos es si el migrante tiene un domicilio conocido. Como decía antes, el domicilio te lo da el empadronamiento. Va a ver si existe arraigo, es decir, si el migrante está estudiando, tiene familiares estudiando, recibe cursos de formación, está apuntado e inscrito en algún tipo de asociación. O sea que hay una serie de elementos que el juez va a valorar antes de determinar si procede o no procede el ingreso en un CIE y acordar una orden de expulsión. Y luego en la práctica, incluso muchas de las personas que pueden tener órdenes de expulsión finalmente no se aplican. Yo diría que hoy en día prácticamente el 50%, por decir una cantidad aproximada, de las personas migrantes en situación irregular que están ingresadas en un CIE, digo, el 50% acaban en órdenes de expulsión y siendo expulsados, y prácticamente la otra mitad finalmente no recibe esa orden de expulsión o incluso recibiéndola no sale del país. Además es importante tener en cuenta que en los CIEs solo se puede estar un máximo de 60 días y que cuando la policía sabe que ese plazo va a superarse, es decir, no se va a poder expulsar al migrante en los 60 días de internamiento, tienen obligación de dejarlo en libertad. Quería preguntarte en concreto sobre las víctimas de trata, ya sea con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral. El colectivo al que te refieres, Marta, desde luego tiene que denunciar, no solamente por la situación que están viviendo, sino porque esa denuncia a ellas les va a facilitar poderse quedar en España. Este tipo de personas tienen una especial protección cara a los posibles arraigos o permisos de residencia que se pueden obtener. Por tanto, siempre denunciar y siempre pensar que esa denuncia les va a abrir puertas, no se las va a cerrar. Bueno, José Manuel, pues muchas gracias. Gracias a vosotras, gracias Marta a ti y muchísimas gracias a la institución, al instituto, ¿no? Yo creo que hacéis una labor estupenda y os animo a que sigáis con ella. Gracias, de verdad.